Muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Rodríguez Uribe. Soy miembro fundador de la CIGE y académico de número y tesorero de la Academia Colombiana de Genealogía. Para mí es un gusto presentar a María Emilia, quien fue mi colega muchos años en la academia. María Emilia es médica, cirujana, con un máster en gerontología, ¿no? Y nos va a presentar. Ha sido genealogista pues muchos años, tiene un grupo que se llama Colombia ADN, Genealogía y Genética, y tiene otro chat que se llama Raíces Paisas, y pues actualmente está viviendo en Valencia, España, y nos va a presentar una charla que se llama Gente de Mar y Guerra del Galeón de San José y su flota. Ella pues es miembro activo de Gencauca también, y pues las dejo con María Emilia. Gracias, María Emilia. Gracias, Camilo, y gracias a toda la organización de CIGE por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un poquito de lo aprendido a lo largo del camino. A ver, ya lo ubico acá. Bien, y presionaban mucho para que continuaran saliendo de allí, pero la profundidad del río no permitía el paso de galeones grandes. Inclusive influyeron en las medidas que tenían los barcos hasta que finalmente se decidió que fuera a partir de Cádiz y que se agrandara el tonelaje y la capacidad de estos barcos. Entonces, año tras año, enrolaban la tripulación, conseguían los víveres, se hacía la solicitud de permisos de quienes iban a partir como pasajeros y tenían muchas veces que botar los víveres, volver a enrolar en la tripulación y así año tras año. Siguiente. Un dibujo que de la proa del San José, de acuerdo con el diseño que se hizo y se envió para Usurbil cuando se construyó el Galeón San José, nos muestra esta cara de hermoso decorado, porque pues era todo como muy barroco, con la iglesia, la imagen de San José y el niño y una cantidad de adornos alrededor. Y finalmente en 1706, como capitana del galeón, se da el registro a nombre de el capitán, como mm, comentaba, a cargo del conde de Casalegre. Siguiente. Bueno, ¿quién era Fernández de Santillán y Quesada, el primer conde de Casalegre? Él era caballero de la Orden de Alcántara desde 1677, fue capitán general de la Guardia Carrera y la Carrera de Indias y se encargaba como almirante de la flota en el galeón, de contratar a los tripulantes, recibir los pagos, verificar las condiciones de artillería de la tripulación y además a donde llegara, él era la autoridad mayor, tanto en puerto como en el barco. Don José Fernández de Santillán se casó y no tuvo hijos con doña Estefanía de Ceballos y su hermano, don Francisco Fernández de Santillán y Quesada, se casó con doña Ana Mencía de Villegas, Bocanegra, de los Villegas de Burgos, hija de don Diego de Villegas, y doña María de Bocanegra. Em, Eran hijos de don Alonso Fernández de Santillán, que tenía un cargo importante como 24 de Sevilla y caballero de Santiago, y de doña Francisca de Quesada y Manuel, que venía de la nobleza de Baeza. Don Alonso era hijo de don Francisco Fernández, también su hermano había sido obispo de Quito, don Alonso Fernández de Santillán, y en ese momento es que comienzan a llevar el don. Eh, Gracias al matrimonio de su antepasado Alonso Fernández de Santillán con doña Beatriz Ponce de León. Muchas veces estos matrimonios y estas alianzas que tanto se ha hablado en el pasado,
lograban el ascenso social de ciertas personas por los matrimonios con mujeres provenientes de familias nobles. Entonces, como vemos aquí, son todos doña, pero realmente Fernández de Santillán no lo tenía originalmente. Siguiente. Bueno, ¿quiénes más iban en el galeón San José? El maestre, que era el encargado de manejar la mercancía, tenía que estar pendiente de la carga y la descarga, de todas las cosas, del pago de impuestos, de rendir las cuentas, de todos los alimentos y el abastecimiento para los pasajeros y para todos los tripulantes. Se llamaba Luis Vélez de Guevara. El capitán de mar y guerra era don Sebastián de Gijón. El maestre de plata, Juan Martín de Isaci. Maestre de plata quiere decir que era el encargado de solamente de la mercancía de plata, ¿sí? De las cosas de plata. Había un veedor general de la flota, Juan Andrés de Ordaz, escribano real Diego Luque Obregón, el alguacil real don Juan Félix Carlos de Ulloa, y llama la atención que había algunas personas que ostentaban el título de don, como don Manuel Crisóstomo de León, pero que ocupaban un cargo que no era alto. Por ejemplo, él era el gentilhombre del estandarte, que era la persona encargada de asistir al general y podía a veces ser como un mensajero llevando noticias a la corte. También iba el capellán mayor don José de Belmori y Juan Pedro, que fue el buzo. Este oficio de buzo me llamó mucho la atención durante la investigación que hice porque era un oficio bastante peligroso, incluso en medio de las batallas tenía que sumergirse para hacer los arreglos desde, pues en el mar, o sea, desde afuera del barco, de las balas y todos los daños que tuviera el barco y volver a subir, tomar aire, bajar con todas las herramientas y hacer los arreglos. Siguiente. Bueno, el mando del galeón San Joaquín, que era el gemelo del San José, estaba don Miguel Agustín de Villanueva. Él era hijo de Antonio Agustín de Villanueva y doña Inés Calvo. Su familia por parte paterna era de la villa de Espera en Andalucía y por la parte materna eran de Chiclana. Allí también se ve cómo sus padres mejoraban y ascendían socialmente al casarse con doñas de la nobleza y ya tenía un pariente que era don Antonio Agustín de Villanueva, que vamos a ver más adelante por qué llamó la atención de esto. Él había nacido en Cádiz, también tenía una carrera y una amplia trayectoria en la defensa y en los mercantes, tanto en Atlántico como en las Indias, y era caballero de la Orden de Santiago. Era muy apreciado por todas sus calidades al mando de los barcos. Siguiente. Bueno, este es un dibujo del galeón San Joaquín, eh, mm, que nos, pues de una belleza incomparable. En el galeón San Joaquín iban Francisco Antonio Navarro como maestre y don Pedro García de Azarta como capitán. De algunos de ellos se encuentra información en el archivo de Indias de relaciones de servicios. Por ejemplo, aquí vemos la de Pedro García de Azarta, don Pedro García de Azarta, y vemos también el registro del galeón de salida en 1706. Siguiente. El tercero al mando o gobierno, así se llamaba como después de los dos, del almiranta y la capitana, que eran los dos principales galeones. El tercero se llamaba el gobierno y era el Patache Santa Cruz al mando de don Nicolás de la Rosa y Suárez. Como dato curioso, don Nicolás de la Rosa y Suárez era también el capitán del barco a donde unas décadas después llegó a Cartagena el primer botero que llegó a Colombia. Era coronel de los Reales Ejércitos, capitán de navío de la Real Armada, gobernador del Tercio de Galeones y había servido también en muchas guerras, tenía mucha experiencia. Se casó
su familia pues era de Cádiz y se casó con una descendiente de franceses de la isla de Martinica. Adelante, sigamos con la siguiente. Lo acompañaban don José Cáliz de Alzamora y el maestre Andrés de Villarán. Siguiente. Las embarcaciones de guerra tenían el capitán de mar y guerra, tenían piloto y la marinería estaba clasificada en marineros que eran los más expertos de más edad, de 20 a 50 años aproximadamente, los grumetes de 15 a 20 años y los pajes de 10 años en promedio. Me llamó la atención esto y averiguando, resulta que había una universidad de mareantes, ¿sí? En Sevilla, en donde se acogía a todos a niños huérfanos y allí se les tenía hasta los 10 años en donde los metían en los barcos, ¿sí? Que iban a Indias para que allá hicieran pues los oficios, digamos, más de limpieza y más sencillos y aprendieran el oficio y siguieran pues su vida en la mar. La infantería, que también iba en estas embarcaciones de guerra, con artilleros, con pilotos, eran los más expertos navegantes. Iban los pasajeros con sus criados, representantes del clero, y casualmente en este viaje iba el virrey del Perú con un séquito de 31 servidores, con todos los nombres posibles, su esposa, tres de sus hijos, además de un barbero, médico, boticarios, carpinteros, calafates, es decir, una cantidad de personas que iban en estas embarcaciones, tanto conocedoras del mar como de la guerra. Siguiente. Llevaban, obviamente, armamento y municiones, además cargaban su equipo personal y estaba prohibido llevar cargas personales, pero siempre había contrabando. A pesar de que se luchara contra esto. Los animales que comían al principio, vivos, los embarcaban, llevaban huevos, agua, vino, vinagre, frutas, carne salada. Al principio comían todo fresco, después les tocaba el agua con vinagre cuando se empezaba a dañar, la carne salada, los bizcochos de harina, no eran unas condiciones eh, pues muy agradables para nadie. Muchos hacían su testamento antes de embarcar. Siguiente. El sistema de flotas estaba dividido entre la flota de tierra firme, ¿sí? O de galeones que llegaba a Cartagena y la flota de Nueva España o de Azogue. Además, es importante, o sea, España tenía todo un sistema de comercio establecido, inclusive desde Filipinas. Desde Filipinas llegaban también estos galeones de la China, se llamaban. Llegaban a Veracruz, llegaban a la costa oeste de México, pasaban por tierra a Veracruz las mercancías, ¿sí? Y allí seguían en la flota de Nueva España hacia La Habana. Y la flota de tierra firme llegaba a Cartagena, iba a Portobelo, recibía en estos puertos todas las riquezas del virreinato del Perú que venían desde el sur, mucha plata, oro, esmeraldas y también productos como tabaco, por ejemplo. Siguiente. Desde La Habana ya iban los dos hasta España. ¿Por dónde entraba la ruta de galeones? Una vez viajaban juntos desde Cádiz, se separaban y pasaban por el sur de la isla de Martinica, seguían por el norte de estas pequeñas islas al norte de Venezuela y luego llegaban hacia Cartagena. Siguiente. Vale la pena aclarar que en este momento, en 1706, 1708, la isla de Jamaica era un fortín de Inglaterra. Había mucha presión de Francia y de Inglaterra, bucaneros, etcétera. ¿Cómo se veía el mundo en este momento? Estaba la América septentrional y la América meridional, como se conocía, y vale la pena recordar que en Norteamérica en 1700, gran parte de ella pertenecía a el Virreinato de Nueva España, otra parte era de Francia, ¿sí? Y apenas se estaban formando las 13 colonias que dieron origen a Estados Unidos
pues como lo conocemos en este momento. Florida obviamente era también parte del reino español. Siguiente. La salida de la flota de los galeones finalmente fue el 10 de marzo de 1706. Con sol o con lluvia, era un evento impresionante con cañonazos, la gente se reunía a ver salir imponente la cantidad de barcos mercantes que iban con estos barcos de guerra que los cuidaban. La flota de tierra firme estaba compuesta por 10 mercantes con la escolta del San José y del San Joaquín y el Patache Santa Cruz, como dijimos, a cargo toda la flota de don José Fernández de Santillán. Y casualmente salió también la flota de Nueva España y a cargo de él estaba el sobrino del conde de Casalegre, don Diego Fernández de Santillán. Siguiente. La llegada a Cartagena de Indias. Siempre el punto de referencia desde el mar era la popa, ¿sí? Em, Primero pasaban por el Bujío del Gato, después divisaban el Cerro de Nuestra Señora de la Popa a lo alto. Fíjense, en la imagen de arriba es una recreación que hay en un video en YouTube preciosa de cómo debía ser en esa época y abajo nos muestra como esos niveles, ¿no? Donde se ve el Cerro de la Popa y el Cerro de San Lázaro. Posteriormente ya venía la Bahía de Cartagena, la isla de Tierra Bomba, etcétera. Y al frente de donde actualmente es la ciudad de Cartagena estaba el arrecife de Salmedina, que impedía que directamente los barcos llegaran a la ciudad de Cartagena. En lo alto de Nuestra Señora de la Popa estaba la Virgen de la Candelaria, que custodiaban los agustinos recoletos desde 1606 y los marineros le tenían mucha fe y siempre iban a visitarla. Siguiente. Era una topografía y una geografía bastante difícil en donde solamente había selva, mar y manglar. Y la pequeña ciudad de Cartagena de Indias. Siguiente. Este es un mapa de la época que nos muestra también las calles originales, la isla de Getsemaní. Siguiente. Y este otro mapa también nos muestra las defensas que estaban a la entrada de Boca Chica y el Castillo Grande de Santa Cruz. Habían recibido el ataque del Barón de Pointis recientemente en 1697, el cual fue pues desastroso para la ciudad en ese momento, no solamente por las riquezas que se llevó el pirata pues de Barón de Pointis, sino también porque destruyó las pocas defensas que tenía Cartagena. Mm, Estas defensas estaban muy mal y no había, como estaban en la guerra de sucesión, realmente no había recursos que llegaran desde la península para reforzar esta ciudad, ni ninguna realmente en el continente americano. Con el Barón de Pointis iba un filibustero muy conocido que tiene que ver con nuestra historia, que es Jean-Baptiste Ducasse. Sigamos, la siguiente. Em, En esta imagen, aunque está un poco nítida, lo que quiero resaltar es que el círculo rojo de la derecha de la pantalla está Cartagena de Indias y en la izquierda está Portobelo. En toda esa zona tripulaban los barcos ingleses a la búsqueda de galeones y de barcos para tomar las riquezas. Y también había una colonia en el Darién, ¿sí? De escoceses, que muchas veces no se han conocido mucho de este tema, pero vale la pena conocer este detalle. En 1699, precisamente, el rey Carlos II envía al capitán Juan Díaz de Pimienta y Saldívar con 500 hombres y pues una cantidad de artillería
a desplazar y a quitar esta colonia de escoceses. Y también en ese momento llega el ingeniero militar Juan de Herrera y Sotomayor, que tuvo que ver con el diseño y puesta en marcha de algunas de las defensas de Cartagena, de las primeras inclusive defensas de la ciudad de Cartagena de Indias. Ya habían caído muchas ciudades en manos de holandeses, de ingleses y de franceses en todo el Caribe. Siguiente. Cartagena de Indias estaba con una minoría blanca y una mayoría de negros africanos esclavizados y ya casi no existían indígenas. Socialmente esa era su estructura. Habían tenido durante ese siglo plagas como la langosta, enfermedades. Era una ciudad realmente em, con mucha precariedad. Había mucho comercio legal e ilegal. Los portugueses principalmente eran los que al principio de 1600 llevaban muchos de los negocios, pero cuando ya se separó la corona de Portugal de la de España, sufrieron mucho y de todas formas, pues lo que fueron expulsados y quienes tomaron ahí un poco la parte de negocios eran principalmente andaluces. En ese momento, había pocas encomiendas también y algunos de los encomenderos que también eran miembros del cabildo eran don Gregorio Angulo Melgarejo, que tenía antecedentes de nobleza, de acuerdo con María del Carmen Borrego, que es de la Asociación Española de Americanistas. Ella hablaba también de Pedro de Barros, de Juan Domingo de Berrío y Guzmán y de Juan José de la Rada, que tuvieron también funciones, obviamente, militares ante el ataque de Pointis y del barón de Pointis, y también luchaban contra los palenques porque los esclavos en ese momento estaban huyendo, escapando, eran mayoría en la ciudad de Cartagena y en la provincia en el gobierno de Cartagena, y estaban formando palenques y atacaban también y se defendían de las incursiones María Emilia, de nos la quedan gente cinco armada de minutos. Cartagena. Sigamos, vale. Vale. Bueno, como ya mencioné, voy a acelerar un poquito. Todas las riquezas del virreinato del Perú salían del Callao y llegaban a través de Panamá, llegaban a la feria de Portobelo. Eh, como dijimos, había mucho tráfico ilegal, mucho contrabando y muchos ataques de piratas, de manera que al nuevo virrey del Perú le costó mucho trabajo convencer a la gente, a todos los comerciantes de Lima que asistieran a la feria de Portobelo. Finalmente lo logró en octubre de 1707. Arrancaron, sigamos, con una cantidad de plata, con una cantidad de oro, avaluado en 5 millones de la época. Allí se intercambiaban mercancías de Oriente, de América, de Europa y terminada la feria, el galeón San José y el galeón San Joaquín iban cargados de lingotes, monedas de oro y plata y otras mercancías. En ese momento, como ya sabemos, había establecido una red de piratería y de espionaje y ya se sabía que había barcos ingleses al acecho. Siguiente. El comandante o comodoro Charles Wager era el que estaba pendiente de coger a los galeones y hacerse con estos tesoros a bordo de la nave de Expedition. Después de la batalla de Barú, inclusive sus restos están en la abadía de Westminster y allí está dibujada esa batalla. Sigamos. A pesar de que les dijeron que estaban estos ingleses allí, decidieron seguir rumbo a Cartagena porque tenían que hacer arreglos en los barcos, en el galeón San José principalmente, pero además tuvieron muy malos vientos. Pararon cerca de las islas de Barú y en la tarde del 8 de junio de 1708 los fueron atacados por el Comodoro Wager. Sigamos.
El Expedition se enfrenta directamente con el galeón San José, que el Expedition era el barco del Comodoro Wager, y lo que relatan las diferentes versiones es que se escuchó una explosión del San José y se hundió rápidamente. En ese momento, los barcos mercantes huyeron hacia Cartagena. El barco, el Patache Santa Cruz, se enfrentó durante horas con tres de las naves que iban con el Comodoro Wager, hasta que finalmente le tocó rendirse y el San Joaquín logró también salir. Sigamos. Una de esas naves, la Urca Concepción, encalló, quemaron todo para que no lo tomaran los ingleses y finalmente se reagruparon todos en la bahía de Cartagena y lograron llegar. Siguiente. El, se habla que parte del tesoro de San José eran 11 millones de monedas de oro. Yo realmente no he encontrado el original de este documento, pero pues está en algunos documentos de la Armada Naval de Colombia y al parecer salió también en un periódico de España. Siguiente. Y de acuerdo con la investigación de Carla Ram Phillips, este fue un hallazgo maravilloso. Esta señora se dedicó con su esposo durante 20 años, a investigar todo lo relacionado con el galeón San José y su hundimiento y sus personas y todo. Fue esto junto con Pares, fueron la principal fuente de donde tomé para la investigación y se queda cortico con todo lo que hay que hablar de esto. No me quiero explayar tampoco en lo de ahorita, que también tiene mucha tela de dónde cortar y mucho tema. Pero las pérdidas, además de las monetarias, en vidas humanas fueron muy grandes. Se asimilan, digamos, a lo que fue la tragedia del Titanic hace un poquito más de 100 años. Había en el galeón San José 256 marineros y 404 personas de pasajeros y de otras condiciones, de los cuales se salvaron muy poquitos artilleros, soldados de infantería, jefes de infantería y mosqueteros, que los recogieron las naves inglesas y los dejaron después en la playa de la isla de Barú. Los marineros generalmente no sabían nadar. Entonces, fíjense que los que se salvaron fueron militares. Siguiente. Finalmente, duraron también un tiempo el San Joaquín con su carga y los mercantes que estaban allí en regresar a España. Lo hicieron gracias a Andrés Matías de Pez, que también fue un piloto un almirante muy habilidoso, quien con Jean-Baptista Ducas dirigió, llevó el tesoro de vuelta a España, llegando a Pasaya en Guipúzcoa. Siguiente. En esta hoja de pares sale toda la gente de mar y guerra de los galeones. Siguiente. Y estas son las fotos que se develaron del fondo del mar, en donde se han descubierto restos de cerámicas chinas, de algunas monedas, de trozos de madera, etcétera. Siguiente. Bibliografía siguiente. Gracias. Quien quiera saber un poquito más de la parte actual de la dificultad que hay para ver a quién se atribuye esos tesoros que llevaba el San José, Francisco Muñoz hizo pues 2 libros, el último en noviembre, tratando de esclarecer o de acudir a la ayuda internacional para que este pecio del San José sea declarado patrimonio arqueológico submarino y además denuncia cómo ha habido los cazatesoros han robado mucha de esta parte del galeón, del tesoro que llevaba. Gracias. Gracias, María Emilia. Me imagino que hay una tonelada de preguntas de todos los asistentes. Tenemos 15 minutos de preguntas.
lo que dice María Emilia, de todas maneras, de que están robándose las cosas, culpa del gobierno que no ha querido sacar el galeón. Entonces se lo van a terminar robando todo antes de que tengan alguna acción. Oigo preguntas. Elizabeth, por favor. No te oímos, estás sin micrófono. Ahí está. Felicitarte, María Emilia. Súper interesante toda esta información. Además, llegas al momento, digamos, de un conflicto en el que todo el mundo quiere el oro que está en ese galeón. Ah, ha sido absolutamente instructivo. Mil gracias. Felicitaciones. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Veo muy entusiasmados. No, pues. Yo quiero, Hasta ahora no se ha podido. Ah, dime, yo, María Victoria. Jorge yo quiero participar, pero con este teléfono que tengo no sé dónde está la manito. Me perdonan. Dale, Verónica, Victoria y después Jorge. Quería Gracias. agregar, mirando bien todos los nombres, Mm, los que me llamaron la atención de las descendencias en Cartagena, está el de Juan de Rada, que está toda la familia del Castillo, sí. todo del Castillo y Rada. Después están los Angulos. Después está el Berrío, que no me acuerdo quién es porque la pantalla se me borró. Pero de los Berríos viene la familia Grau. Y esos son 3. Ujú. El cuarto, el Barros, eso sí no he podido, no tengo ninguna clase de descendencia. Muy interesante, siempre mirando los nombres, a ver el antepasado más remoto que llega a Cartagena es el que, en donde yo comienzo la genealogía de la familia cartagenera. Y por lo menos encontré 3, que eso ya es fabuloso. La ascendencia de esos 3, ¿no? Sí. Y Sí, y otra cosa que, fíjate, Victoria, sí, dime. no, quería agregar que cuando recién descubren el San José en los años 80, se volvió un deporte, digamos que de cartagenero, de ir hasta el Bajo San Medina a bucear y a ver qué encontraban. Todo el mundo en Cartagena siempre tenía un botecito, una lanchita, lo que fuera, pero todo el mundo siempre estaba en el mar. Y mis hermanos, o en Sunfish, o en lo que fuera, entonces se iban para allá, buceaban, los grandes pescadores encontraron un ancla, ese fue Kio Núñez, encontraban cosas por el estilo, inclusive un gran buceador que no era cartagenero, pero enseñaba, se ahogó ahí buscando tesoros en el San José. Mis hermanos encontraban medallitas, cositas de oro, ¿no? Y después las vendían el oro y salían a parrandear con los amigos. Eso quería simplemente decir que se convirtió como un deporte local ir al Bajo San Medina a buscar a ver qué encontraban del San José en los años 80. María Victoria, mira, precisamente María del Carmen Borrego dice que Gregorio Angulo Melgarejo venía de Alcurnia, de familias de Alcurnia, vascas, de vascos y andaluces, y que Pedro de Barros, Juan Domingo de Berrío y Guzmán y Juan José de la Rada, los 3 tenían antigüedad en la tierra, es decir, que ya había varias generaciones de sus antepasados que habían llegado, inclusive de Pedro de Barros llegó con Heredia. Em, Ay, pero a nosotros se nos eso, corta, básicamente eso, o sea, a nosotros se nos corta la investigación genealógica, especialmente de la parte de los libros parroquiales, ¿no? La catedral, que era la que tenía sí. todo. Los Bueno, le primeros voy a 4 dar. libros de la catedral se perdieron, Sí, se se los dañaron comieron las completamente. ratas.
no se perdieron, se los comieron las ratas, que es más triste todavía. Le voy a dar Una la moneda y palabra la a sal. don Enrique, le voy a dar la palabra a don Enrique y después a María. Jorge. Gracias, muchísimas gracias. María Emilia, pues muy interesante tu conversación. Muchísimas gracias. El Galeón ha sido para todos los colombianos, pues, y para el mundo, uno de los motivos más especiales en los últimos años. No tanto pregunta, y no, agradecerte eso y decirte que una precisión cuando hablaste tú que había unas personas que venían en el galeón que no sabías por qué, a pesar de ser don, tenía el estandarte. Pues lo que pasa es que como el estandarte era la representación del rey, era la presencia del rey, solamente los nobles podrían cargar el estandarte. Entonces, la función no era menor. No era, cargar el estandarte no era una función menor, era una función muy importante, tanto que la historia colombiana trae algo acerca de lo que fue en la revuelta de Álvaro de Ollón, precisamente que parte de la ofensa fue arrebatar el estandarte real. Eso fue lo que le ocasionó que fuera crucificado, decapitado y expuesta sus partes por haber, pues en la revuelta que hizo mucho daño por el lado de La Plata y de acá del Tolima, pues y que llegó a Popayán, y ese fue uno de los castigos, pero muchas de esas cosas se iniciaron por haber arrebatado el estandarte. Porque, como te digo, era la presencia del rey, era insultar al rey. Frente a esas otras personas que hablaban, pues yo conozco de barros en La Guajira, donde han florecido barros, y barrios como una variante en el Huila, pues aquí y en el Tolima especialmente. Rada, pues en Bogotá y especialmente en Cartago, ¿no? Hay una línea, y es más, Miguel Wenceslao tiene, sobre todo los Rada, y en su última obra, en la ampliación que hizo de Linajes del Cauca, hace un capítulo especial de los Rada. No era más, y agradecerte nuevamente y con mucho gusto de tenerte nuevamente y estar atento a tus charlas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Tengo a María Gómez. ¿Sí vas a decir algo, María Emilia, primero? No, que gracias. María, y... sigue tú. Ok, buenos días, señora Emilia. Pues felicitarla, ya todos creo que nos unimos a eso. Magnífica presentación. Me deja usted con una inquietud. Siempre que he escuchado hablar yo soy de acá de Medellín, pero obviamente el Galeón San José lo conoce Colombia entera, pues la mayoría de historia. Pero usted es de las pocas que hace mención y también hizo un símil con el Titanic, porque es todo el mundo se enfoca en el tesoro, el tesoro, el tesoro, pero no hay mucho escrito sobre todas estas personas que fallecieron. Entonces mi pregunta es si cuando ellos embarcaban había un registro de pasajeros al galeón y que si hay posibilidad de conocerlo, o ¿por qué? Porque es que muchos piensan que es primera vez que venían, la mayoría de ellos iban y venían, incluso muchos tenían familia aquí ya establecida. Entonces sería interesante poder acceder a un conocimiento de esa lista de pasajeros, de personas ya como tales. Y la pregunta es si existía eso como existía cada que alguien iba a viajar a las Indias, que traía desde Sevilla, ahí se encuentra la lista de pasajeros a las Indias, si hay posibilidad de acceder o pensar, porque como le digo, pocas veces había escuchado, siempre es el tesoro, el dinero, el otro tesoro poco se menciona. Sí, mira, efectivamente la penúltima, tal vez imagen, tiene el pantallazo de pares, ¿sí? En donde sale la lista de tripulaciones de mar y guerra de los galeones del Conde de Casalegre en 1706. Está completa. Lo que pasa es que no está digitalizada, ¿sí? Pero se encuentra en el archivo general de Indias, ¿sí? Bajo la asignatura de contaduría. Ahí sale en la presentación, digamos, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Sí. Muy interesante, te agradezco muchísimo, María Emilia, la exposición, muy interesante. Gracias. Voy a darle paso. Bueno, lo único, así, dime.
No, no, sigue, pero es que ya terminamos. Tenemos que darle paso a la siguiente charla. Ah, ya. Sí, no, quería solamente comentarles que si alguien quiere conocer un poco lo de actualidad, digamos, de lo que ha sido el trabajo de Francisco Hernando Muñoz Atuesta, él tiene 2 libros del Galeón Señor San José, que se pueden conseguir también por Amazon, ¿sí? Y el libro de Muerte en el mar, en la guerra de la Sucesión Española de Carla Rand Phillips, ¿sí? Del Tesoro de San José, que es el que les digo que, es decir, 20 años investigando sobre el Galeón San José. Fue increíble todos los detalles, nombres, en fin, inclusive alguna de las comentarios que hacía alguien alguna vez cuando revisé comentarios del libro decía, ay, pero ¿de qué nos sirve esa cantidad de nombres que ella dice ahí de personas? ¿Sí? Y pues obvio, como ese orgullo de genealogista se me alborotó, ¿no? Pues, ¿cómo se olvida uno de las personas? ¿Sí? Tantos Emilia, qué pena, pero desconocidos que mueren así. me toca cerrar.